¿Por qué presentaron ustedes este informe sin membrete de la agencia tributaria, ni firma, ni fecha, ni nombre? No se firma, ni se pone membrete, ni se pone fecha, en este caso en concreto, cuando en todos los demás sí. Pues eso es lo que se cuestiona. La razón que yo, en todos los años que llevo de carrera de magistrada, no he visto nunca un informe de la agencia tributaria que no tenga nombre ni membrete, y este sí. Habitualmente es aplicar el convenio para evitar la doble imposición entre España y Portugal, y entonces se me pidió consejo e interpretación sobre el convenio. Por tanto, bueno, no existía un riesgo fiscal relevante en ese punto. Queridos seguidores de Política en Primera Línea, lo que está a punto de revelarse no solo es impactante, es la prueba definitiva de hasta dónde llegan los tentáculos del poder y el descaro de quienes lo ejercen sin pudor. Prepárense, porque lo que vamos a contarles es el escándalo más indignante de los últimos tiempos, y sus protagonistas no son otros que el presidente Pedro Sánchez y su propia familia. Sí, su familia. Una trama digna de un thriller político, pero que lamentablemente es la cruda realidad. Todo comienza con un vídeo que se ha filtrado recientemente y que ya está causando estragos en las altas esferas. En las imágenes, una juez valiente, decidida y completamente implacable, acorrala a varios altos cargos de Hacienda. Estos funcionarios, que supuestamente deberían velar por los intereses de todos los españoles, se ven contra las cuerdas cuando se les exige explicar cómo han llegado a la insólita conclusión de exonerar al hermano de Pedro Sánchez de cualquier responsabilidad fiscal. Pero esto no es un simple error burocrático, amigos. Esto huele a encubrimiento, a corrupción, y lo peor de todo, a una orden directa desde las más altas instancias. El rostro de los cargos de Hacienda en el vídeo lo dice todo. Balbucean, intentan justificarse con tecnicismos absurdos, pero la juez no se deja intimidar. Con documentos en mano y preguntas afiladas, desarma cada una de sus excusas, dejando en evidencia la red de favores y manipulaciones que han tejido alrededor de este caso. Lo más grave es que todo parece apuntar a que este no es un hecho aislado. Este modus operandi podría ser solo la punta del iceberg de cómo el gobierno de Sánchez utiliza las instituciones para proteger a los suyos. Pero, ¿qué hay exactamente en juego aquí? Hablemos claro. Se trata de millones de euros en supuestas irregularidades fiscales que involucran a un miembro directo de la familia del presidente. Millones que, en lugar de destinarse a hospitales, escuelas o ayudas sociales, podrían estar engordando las cuentas privadas de los Sánchez. Mientras tanto, al ciudadano común se le exprime con impuestos abusivos, se le persigue si comete el más mínimo error en su declaración y se le deja completamente desprotegido frente a una crisis económica que parece no tener fin. Pero volvamos al vídeo, porque la bomba no termina aquí. La juez, con una templanza admirable, destapa cómo desde la Moncloa se habría presionado a Hacienda para garantizar la limpieza del expediente del hermano de Sánchez. Habla de llamadas, de reuniones en despachos cerrados, de documentos desaparecidos. Todo esto pinta un cuadro de corrupción sistémica que deja a los escándalos anteriores en pañales. Y aquí es donde la indignación alcanza su punto álgido, la complicidad de los altos funcionarios que deberían ser el muro de contención contra estos abusos. Y no nos olvidemos de las conexiones internacionales. Porque sí, este escándalo también salpica fuera de nuestras fronteras. Se habla de cuentas en paraísos fiscales, de transferencias sospechosas y de acuerdos con empresas extranjeras que beneficiarían directamente a los Sánchez y a su círculo cercano. Todo esto con el telón de fondo de una Unión Europea que mira hacia otro lado, permitiendo que España, un país con una historia de lucha y sacrificio, sea arrastrada por el fango de la corrupción. La juez, en un acto de valentía que debemos aplaudir, no duda en apuntar directamente al presidente. Señores, ¿a cuántos ciudadanos más vamos a engañar para proteger a una familia que abusa de su posición de poder?, exclama en un momento del vídeo. Estas palabras, cargadas de verdad y dolor, resumen el sentir de millones de españoles que ya no confían en quienes deberían representarles. Aquí hoy, ¿verdad? Sí. Un informe que se presentó, está unido al procedimiento como acontecimiento número 605. Dígame en primer lugar, María Encarnación, usted es inspectora regional de Extremadura. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Desde qué fecha lo es? Pues desde el 5 de septiembre del año 2023.
¿Cómo accedió usted a su cargo, María Encarnación? Quiero decir, ¿es un cargo al que se accede por oposición, de libre designación o de quién depende usted? Pues mire, yo dependo de la delegada especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Extremadura y tenemos una doble dependencia orgánica, que dependo del Departamento de Inspección Financiera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este departamento tiene su sede en Madrid. Yo, antes de este cargo, que es un cargo de libre designación, ya ocupaba otro cargo desde el año 2014 de libre designación. Era inspectora coordinadora también en la dependencia regional de la Agencia Tributaria en Extremadura. Muy bien. Entonces, el cargo es de libre designación, ¿verdad? Sí, es de libre designación, si bien los criterios de acceso son de mérito y capacidad. Muy bien. María Encarnación, este informe que me presentaron ustedes, por petición mía expresa, ¿quién lo realizó materialmente? Pues materialmente lo realizamos las 3 personas que posteriormente nos identificamos como autoras del mismo, que son la delegada especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Badajoz, que es Clara Isabel Santos Dieguez, Emilio Hurtado Baliño, que es el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria, y yo misma, que soy la titular de la Dependencia Regional de Inspección. 2 preguntas para empezar, María Encarnación. ¿Por qué presentaron ustedes este informe sin membrete de la agencia tributaria, ni firma, ni fecha, ni nombre? Pues mire, la razón de que no fuera firmado es porque se presenta o se solicita a través del punto neutro judicial, que es lo habitual, o sea, es lo que se debe hacer. Todos los informes que la agencia estatal remite de la agencia estatal en Extremadura remite a través del punto neutro judicial van sin firmar y nunca nos han reclamado que los firmáramos. El hecho de que fuera sin membrete es porque estos informes realmente no suelen ser tan complejos, suele ser la remisión de información, no lo llevo yo, no es de mi competencia, es la competencia, esa oficina depende de la delegada especial, pero por lo que sé de la materia, esos informes se mandan sin firmar y nunca nos han reclamado por parte de los juzgados y tribunales que fueran firmados. Al ser una materia más compleja se hizo en un Word, si no esto se genera, es como una generación automática, ¿no?, de los informes a través de una aplicación que nosotros tenemos, se llama Genio, un informe Genio. Y esos informes, el membrete o el logotipo de la agencia tributaria ya viene incorporado, el sistema lo incorpora y nosotros lo hicimos en un documento Word y bueno, nosotros lo hicimos, la persona que es responsable de esta oficina, que se encarga de la remisión física a través del punto neutro judicial, pues tampoco lo puso, o sea que es un olvido, no es otra la razón por la que no se hizo. Se lo pregunto, María Encarnación, sí, porque en todos mis años de carrera jamás he visto un informe de la agencia tributaria que no tenga membrete, ni fecha, ni firma, ni... Pues ya porque ustedes saben además perfectamente que cuando se les pide que hagan un informe por sus conocimientos técnicos, eso es un informe pericial. No tiene otra denominación que no sea informe pericial. Cuando se están haciendo valoraciones, no es un traspaso de información que le estoy pidiendo a ustedes. Entonces, claro, si yo un informe pericial, lo primero que necesito saber es quién lo hace, porque necesito que luego venga aquí una persona a ratificarlo. Usted eso lo entiende, ¿verdad? Sí, lo entendemos, que eso es así, este informe debía ser objeto de ratificación, pero la autenticidad del mismo, el origen del mismo era indiscutible porque procede de la oficina de la delegada especial, o sea, no procede de otro sitio. Viene en ningún momento se ha puesto en duda el origen. Exacto. Lo que se pone en duda es que por qué no se firma, ni se pone membrete, ni se pone fecha, en este caso en concreto, cuando en todos los demás sí. Pues eso es lo que se cuestiona. La razón se la estoy explicando, es así, absurda, es absurda porque no tiene otro nombre, pero es por esa razón, porque nunca se firman ese tipo de informes que proceden de esa oficina, pero en ningún momento hemos tratado ni de ocultar nuestra identidad ni de no hacernos responsables del contenido del mismo. Porque, bueno, hablando ustedes de que son responsables, ¿usted normalmente como inspectora regional de Extremadura hace informes? ¿Está dentro de su labor hacer informes? O sea, mi labor consiste en hacer muchas cosas y emitir informes, también los emito. Nada me impide hacer inspecciones, o sea, yo puedo actuar como inspector que hace inspecciones, puedo emitir informes, efectivamente, así es. De todas maneras, no era un informe que fuera a mi oficina, era un informe que iba a la oficina de comunicación con los tribunales y por eso la responsable de ello es la delegada especial, es ella a quien correspondía la emisión de este informe. Como ya dijimos en el escrito en el que le comunicamos quiénes éramos los firmantes,
Los informes a los que nosotros en inspección, la dependencia de inspección, suele emitir son o bien informes de delito en los que nosotros iniciamos un procedimiento de comprobación y como consecuencia de ello vemos indicio de delito y presentamos la correspondiente, damos traslado a la jurisdicción competente o presentamos ante el Ministerio Fiscal. En esos casos, esos informes se firman por el actuario que ha llevado a cabo la actuación, que suele ser un jefe de equipo, un inspector de Hacienda. En el segundo caso, un auxilio judicial, que es cuando ustedes nos piden un informe. Sí, eso yo lo entiendo perfectamente, María Encarnación. Si lo que quiero, usted, como se va a ratificar en el contenido del informe, solamente le voy a preguntar por unas cosas muy concretas, que es para lo que le he hecho que vengan ustedes aquí hoy. Yo no dudo que usted tenga competencia para hacer el informe. Lo que quiero saber es si usted normalmente hace informes de este tipo. ¿Usted en su trabajo normal diario se dedica a hacer informes que piden los juzgados? Pues miren, el año que llevo, efectivamente, solo he hecho pero con anterioridad he hecho muchos y tengo experiencia en este campo. ¿Y por qué este sí que lo hizo, siendo el único del año, María Encarnación? Pues este lo hice porque mi delegada especial me pidió colaboración en el análisis de los datos. Entendíamos que le correspondía hacerlo a su oficina y ella puede servirse de la colaboración de su subordinado, que somos nosotros, ¿no? María Encarnación, ¿usted se ratifica en todo el contenido del informe? Sí. Es cierto todos los extremos que se contienen en el mismo, ¿verdad? Sí. ¿Son ciertos? Sí. Una pregunta muy concreta. ¿Por qué hacen ustedes referencia en varias ocasiones en este informe a que atienden exclusivamente a la información que consta en sus datos, pero que no han realizado ningún tipo de averiguación? Eso lo ponen ustedes varias veces. Sí, porque por la naturaleza de la actuación no estamos habilitados para hacerlo. No hemos iniciado un procedimiento de comprobación, porque lo que se nos pide es unas cosas concretas que nosotros hemos analizado. Lo que queríamos decir es que a priori la situación es así. Si de un procedimiento de comprobación resultaran otros hechos, las consecuencias podrían ser distintas. Claro, y con esto no le da a ustedes pie para iniciar ese propio procedimiento de comprobación. Pues quiero decir, porque ustedes normalmente, cuando detectan que hay una infracción tributaria, ya sea administrativa o penal, actuamos de oficio, efectivamente. Pero aparte de que actúan de oficio, no solamente tienen en cuenta los datos que a ustedes les constan como agencia tributaria, porque si no, el mayor porcentaje de delitos contra la agencia tributaria no saldrían nunca, si es por lo que la gente les comunica oficialmente. Entonces yo por eso le pregunto, de aquí, de esta petición que yo les hice, ¿en ningún momento ustedes creyeron conveniente que hubiera que realizar comprobaciones? Pues le voy a decir que habrá que analizar la situación, si procede. Hicimos un análisis de la situación, si el contribuyente, los datos económicos son los que son, arrojan las cifras que son. No hay cuotas de delito fiscal, no hay cuotas por importes superiores a 120.000 euros. Las cuotas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, si fuera residente, están fijadas en el informe, llegan en un caso a 12.000 euros, que teniendo en cuenta que este contribuyente ya ha realizado ingresos por el impuesto sobre la renta de no residentes, habría que devolverlo, con lo cual en ningún caso hay cuotas por importe de delito. No lo hay no con la información. A este señor le podríamos requerir que nos aportara otra documentación, pero no iba a ser otra de los datos económicos, me refiero, no iban a ser otros de los que ya disponemos, o sí, pero bueno, a priori no hay indicios de delito y no daría lugar a una actuación de comprobación con esos datos, más allá de, hacer una reordenación de los rendimientos en función de que finalmente los elementos de prueba que se aportaran determinaran qué es residente en España o qué es residente en Portugal. Con la regla de desempate, porque residente en ambos estados sí que lo es. Espere un segundo que le voy a preguntar yo sobre eso expresamente. En el primer punto, que sí que se hace referencia a la residencia fiscal, ustedes dicen, en resumen, que se puede considerar que tuviera doble residencia, ¿verdad? En España por tener el centro de intereses económicos, en Portugal porque tiene un certificado de residencia en Portugal. Exacto. La regla de desempate, como ustedes dicen, que es la que está contenida en el convenio de doble imposición, ¿verdad?, es que si en algún sitio tiene una vivienda permanente, se considera que es residente allí. Sí. Ustedes consideran que es residente en Portugal porque, según ustedes, hay unas facturas de hospedaje y en febrero de 2023 adquirió allí una vivienda. Sí. Por eso ustedes consideran que es residente. Que dispone de una vivienda permanente en Portugal, a priori. Vale. Esos son los elementos que hay detrás. Solamente una aclaración sobre eso. El hecho de adquirir una vivienda, quiero decir, ustedes cuando tienen en cuenta la vivienda permanente,
comprueban o entran en el caso de que sea habitable o no tiene por qué? Sí, sí, efectivamente debe ser, o sea, el Supremo se ha pronunciado en el sentido de que debe estar amueblada y a su disposición todos los años, pero nosotros a priori desconocemos si esa vivienda está habitada o no, más allá de lo que se ha publicado en los medios de comunicación, que sinceramente no los consulto, ¿eh? Claro, entonces quiero decirle, si se hubiera adquirido una vivienda, pero esa vivienda no fuera habitable, Sí. entonces no dispondría de vivienda permanente, según sus criterios. Efectivamente, si no fuera habitable no dispondría de vivienda permanente, pero no hay ningún indicio de que esa vivienda no sea habitable. ¿Usted ratifica el contenido del informe? Sí, lo ratifico. Emilio, le he hecho varias preguntas a su compañera. ¿Por qué razón presentaron este informe sin que constara la firma de su autor ni el membrete de la agencia tributaria? Bueno, se trató como una petición de información. Habitualmente estas peticiones de información se trabajan en la Oficina de Relaciones con los Tribunales, que depende de la delegada especial, y normalmente se mandan los escritos, o sea, las contestaciones sin firmar, porque se manda la documentación al punto neutro y está garantizada la trazabilidad y la autenticidad y que no ha sido modificado ese documento. Claro, si le he explicado a su compañera que el problema no es que no haya sido modificado, sino que ustedes saben perfectamente que cuando se les pide por un juzgado que hagan ustedes una valoración por los conocimientos técnicos que ustedes tienen, eso es un informe pericial, y lo fundamental en un informe pericial es que tenga el nombre del autor para poder ser ratificado. Es más, si ustedes lo hubieran firmado desde el principio, a lo mejor no estaba ni aquí ninguno, ni haría falta ninguna aclaración, porque se lo hubiera podido pedir por escrito. ¿Por qué razón que yo, en todos los años que llevo de carrera de magistrada, no he visto nunca un informe de la agencia tributaria que no tenga nombre ni membrete, y este sí? Porque esto no es un traslado de información, esto no me dan ustedes un traslado de información, esto me están haciendo unas valoraciones de un informe pericial. ¿Por qué en este caso sí se ha hecho así? La decisión fue tomada por la Oficina de Relaciones de los Tribunales y fue tratada como otras peticiones de información. A lo mejor no tuvieron claro que lo que se estaba pidiendo era un peritaje. ¿Y ustedes no contemplaron en ningún momento pedir una aclaración al juzgado, como hacen muchas veces, o decir exactamente qué es lo que se quería, o si hacía falta actuaciones de comprobación? ¿Eso no lo hablaron entre ustedes en ningún momento? No, yo no lo hablé. No sé si la delegada lo ha tratado con la inspectora regional o no, no lo sé. Conmigo no lo hemos tratado. Emilio, ¿usted normalmente realiza informes cuando lo solicitan los juzgados? No, yo no. ¿Y por qué en este caso sí? Porque para tratar temas de... Lo que sí hacemos habitualmente es aplicar el convenio para evitar la doble imposición entre España y Portugal, y entonces se me pidió consejo e interpretación sobre el convenio. De ahí mi participación. Claro, pero es que lo que me llama la atención, que es lo que quería que me explicara, y por eso se lo he preguntado también, que por qué en un informe que inicialmente no está firmado, luego se hacen responsables 3 altos cargos de libre designación, además que son ustedes, ¿no? María Encarnación, usted y Clara Isabel. Sí, esto no es normal, no me dirá usted lo contrario, que presenten ustedes un informe, no tenga nombre y luego me digan que son ustedes 3 los que lo han realizado. Bueno, ¿O le ha pasado en otra ocasión? No ha pasado en otra ocasión. Yo no he participado en contestaciones a tribunales, porque no depende de mí. Por eso le pregunto, que es que me ha llamado mucho la atención que fueran ustedes 3 cuando normalmente no lo han hecho nunca. Usted me ha dicho, Emilio, que se ratifica en el contenido íntegro, ¿verdad? Sí. Como conclusión, si este señor, bueno, ustedes consideran que es residente fiscal en Portugal, por el criterio del desempate de la residencia allí, pero aunque se comprobara que no tiene residencia allí, sino que la tiene aquí, ¿no constituiría un delito contra la hacienda pública? No. Eso es lo que me interesa. No. Ni eso, ni su patrimonio, ni el incremento del patrimonio, ni siquiera las acciones, que ya sí que ha aclarado el BBVA, que no es tal, no tiene un incremento en el patrimonio de más de 1 millón de euros. Eso No, es así, ¿verdad? Es así, no llega a las cuantías de un delito contra la hacienda pública. Muy bien. ¿La señora fiscal, alguna pregunta? Isabel, está usted aquí hoy, aparte de para ratificar el informe, porque quiero que me conteste una pregunta que ya le he hecho también a sus compañeros. ¿Por qué razón presentaron ustedes este informe sin membrete de la agencia tributaria y sin estar firmado por una persona en concreto? Vamos a ver, el requerimiento de información que recibimos en la Oficina de Comunicaciones con Juzgados y Tribunales, desde que se firmó el convenio entre la Agencia Tributaria, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, se envían
de manera telemática, punto a punto, a través del punto neutro judicial, y desde entonces en la delegación de Badajoz estos informes o estas contestaciones se mandan siempre de la misma manera y sin firmar, porque bueno, como se mandan insisto, de manera telemática, con una huella electrónica que garantiza la inalterabilidad de los documentos, lo venimos haciendo así y bueno, nunca hemos tenido ningún tipo de conflicto con este tipo de remisiones. Es que aquí el problema no es que no sea verdadero el documento, el problema es que usted sabe perfectamente que cuando se le pide una valoración sobre unos datos que ustedes tienen, por los conocimientos técnicos que ustedes tienen y por los datos que ustedes, no solamente un traslado de información, es un informe pericial. Y si ustedes me mandan un informe que no tiene nombre ni tiene fecha, yo necesito saber quién lo ha hecho para que ustedes lo ratifiquen, bueno, o para que le requiera de algún tipo de aclaración. Por eso se lo pregunto a usted y a sus compañeros. Sí. Yo nunca jamás he visto un informe de la agencia tributaria cuando le he pedido algún tipo de información o valoración que no estuviera firmado por nadie. Por eso le pregunto que por qué razón en este caso no se firmó. ¿Por alguna razón en concreto? No, porque vamos a ver, esto nosotros no lo tratamos como una pericial, porque no se nos solicitó que fuéramos peritos en un procedimiento, se nos mandó a través, insisto, del punto neutro judicial, como los demás requerimientos de información que se reciben de juzgados y tribunales en la oficina de comunicaciones con juzgados y tribunales, y se le dio ese mismo tratamiento. En cuanto nos pidieron que aclaráramos quién lo había realizado, les contestamos inmediatamente diciendo quién lo había hecho. O sea, no responde a ninguna... ¿Usted normalmente, como delegada especial, hace informes? Cuando o como usted considera que no, un informe, un traslado de información al juzgado. Lo hace la oficina de comunicaciones, que está adscrita a la delegación especial, a la dirección de la delegación especial. Es decir, la oficina de comunicaciones con juzgados y tribunales depende directamente de mí. ¿Y materialmente quién lo ha hecho? Nosotros. ¿Ustedes tres? Nosotros tres. ¿Y en el tiempo que ustedes llevan el cargo, cuántos informes de esta clase ha hecho? ¿Confeccionar un informe así tan largo? Pues de contestación a un juzgado, pues ninguno, porque nunca hemos tenido tampoco una petición similar a esta. Entonces este es el único que usted ha suscrito como autora material. Es que es el único que me han pedido que identifique, pero vamos, en las contestaciones, colaborar en la contestación de otras peticiones sí he colaborado. Porque, insisto, es que depende de mi jefa, vamos, directamente de mí. A ver, usted ratifica el contenido íntegro del informe, ¿verdad? En definitiva, ustedes no ven ningún indicio de que se haya cometido ningún delito contra la agencia tributaria, ¿verdad? No. ¿Consideran que aunque este hombre tuviera residencia fiscal en España en vez de en Portugal, tampoco se alcanzarían las cuotas de delito, ¿verdad? Con los datos que tenemos, no. Y no han considerado en ningún momento que haga falta iniciar un procedimiento de comprobación. Vamos a ver, nosotros el inicio de procedimientos de comprobación se hace en base a perfiles de riesgo y creo que también, vamos, lo decimos al final del informe, los años 21 y 22 son los primeros años en los que declaró como no residente, pues las cuantías que en su caso corresponderían con el impuesto sobre las rentas personas físicas eran incluso a devolver. Por tanto, bueno, no existía un riesgo fiscal relevante en ese punto. Y bueno, pues ya el año 2023, cuando recibimos la petición de información, todavía estábamos en periodo de declaración de renta 2023. Después de esto, ¿han iniciado ustedes algún tipo de actuación de comprobación? No, estando el expediente judicializado, no. Y mientras todo esto ocurre, Pedro Sánchez guarda silencio. Un silencio que no solo es cómplice, sino también insultante. Su falta de explicaciones, su negativa a comparecer ante los medios y su actitud altiva son un golpe más a la dignidad de un país que merece mucho más. Pero aquí, en Política en Primera Línea, no nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir informando, porque el pueblo merece saber la verdad. En este punto, queridos seguidores, debemos preguntarnos, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Cuándo diremos basta? Porque este escándalo no solo expone a un presidente y a su familia, también expone la fragilidad de nuestras instituciones, la falta de controles y la ausencia de una oposición verdaderamente comprometida. Es hora de exigir responsabilidades, de salir a las calles si es necesario, de hacer valer nuestra voz. Este vídeo no solo es una prueba, es un grito de auxilio de nuestras instituciones, de una justicia que intenta resistir pese a las presiones, de unos pocos valientes que se atreven a plantar cara al poder. No podemos dejarles solos. No podemos permitir que esta injusticia quede impune,
porque cada minuto que pasa sin que actuemos es un minuto más en el que España pierde su dignidad. Amigos de Política en Primera Línea, el momento de actuar es ahora. Este escándalo no puede quedar enterrado bajo las alfombras de la Moncloa. No podemos permitir que los medios cómplices lo minimicen o lo ignoren. Necesitamos compartir este vídeo, hablar de él, exigir respuestas. Porque el futuro de nuestro país está en juego, y no podemos fallar. Y recuerden, la verdad siempre encuentra su camino, y nosotros seremos quienes la lleven a la luz. Juntos, podemos cambiar el rumbo de esta historia. Juntos, podemos devolverle a España la dignidad que merece. La lucha no ha hecho más que comenzar. Después del enfrentamiento entre Risto e Irene Montero en Vivo,